la Biblia que nos aclare más sobre Dios y que aprendamos a amarle, a conocerle mejor, a entenderle mejor. Bendito sea el Señor. Dice Juan capítulo 17, el verso 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Léalo conmigo, hermano. 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Señor, por tu palabra. Desde ya, Señor, declaramos que esta palabra será de bendición en nuestras vidas, nuestras almas, Señor. A tu iglesia, Dios, aleluya. Ruego, Dios, que toda obra del diablo que quiera impedir que una vida aquí entienda tu palabra, la rechazamos en el nombre de Jesucristo. Dios mío, quita toda venda del entendimiento, Dios mío. Ayúdanos a todos a conocerte mejor, porque ahí está la vida eterna. Conocerte a ti, Señor. Alabados a Dios. Amén y amén. Mientras usted da una alabanza, se puede sentar, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, oímos frases como, por ejemplo, Dios te bendiga. Oímos frases como, por ejemplo, Dios te pague. Oímos frases como, si Dios quiere. Y así podríamos enumerar muchas más donde metemos el nombre de Dios. Ponemos a Dios dentro de nuestra oración o dentro de lo que le decimos a alguien, si Dios quiere. Pero ¿hay algo que Dios tenga que pagar? ¿Tiene Dios que bendecirnos? ¿Por qué nosotros usamos el nombre de Dios con tanta familiaridad? ¿Es que acaso conocemos a Dios de verdad? Note las preguntas. ¿A dónde quiero despertar el deseo de que hablar el nombre de Dios tiene que ser hablar el nombre de alguien que conocemos de verdad? Alguien que tenemos una relación de verdad. Alguien que podemos nosotros hablar en su nombre y realmente nos está respaldando. Y no solamente hablar lo que los demás dicen. En la iglesia misma, a veces observamos, hermanos, con frecuencia, que algunos creyentes tratan a Dios como si fuera cualquier persona. Vuelvo y lo repito, en la iglesia misma, a veces en el mismo pueblo de Dios, a veces hay personas que tratan a Dios como si fuera cualquier persona. A veces aún en las mismas palabras como que se ve irreverencia, como que se ve irrespeto a Dios. Tenemos que nosotros, hermano, examinar si lo que decimos es porque tenemos un conocimiento verdadero de Dios o simplemente, hermano, gloria sea al Señor, estamos como el loro repitiendo frases que hemos aprendido a través del tiempo. Realmente, hermano, tenemos que examinar si lo que decimos está basado en un verdadero conocimiento de Dios, si en realidad hay una verdadera comunión con Dios, para yo atrever a abrir mi boca y decir Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque cuando yo digo Dios te bendiga, enmarca que yo lo tengo que decir con fe. Yo lo tengo que decir creyendo el Dios que yo tengo, teniendo la seguridad de que realmente Dios me respalda y va a bendecir a la persona. Y no simplemente con el hecho de decir un saludo como decir chao, adiós, hasta mañana. Y dentro de eso, como ahora somos cristianos, venimos a la iglesia, podemos decir Dios te bendiga como algo normal y no entendemos claramente lo que estamos diciendo. Estamos hablando en nombre de Dios, estamos pidiendo que sea Dios que se meta y Dios lo bendiga, y si realmente hay la fe suficiente para nosotros mover a Dios hacia lo que nosotros queremos decir. Dios se complace en los adoradores, hermanos, que le adoran ¿en qué? Dice Juan 4:24 que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos que adoran a Dios con sinceridad, pero adoran a un Dios con D pequeña.
¿Usted entiende lo que significa? El verdadero Dios se escribe con D mayúscula y un Dios, cualquier Dios se habla con Dios minúscula. ¿Y por qué hablo de un Dios con letra minúscula? Es el Dios que ellos han creado. Y escúcheme en esto que le voy a decir, hermano. Mire, escúcheme. El Dios que ellos crearon a su imagen y a su semejanza. O sea, no están viendo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que a veces el concepto que tenemos de Dios es que Dios es a imagen y semejanza de nosotros. Y como tenemos tantas limitaciones, sin darnos cuenta nosotros, estamos creyendo en un Dios que es igual de limitado a nosotros. No es capaz de hacer más de lo que nosotros somos capaces de hacer. Y la fe se está muriendo dentro de la iglesia. ¿Hallará fe el Señor cuando venga? ¿Hallará fe el Señor? La pregunta. Porque nosotros estamos sometiendo a Dios a que Dios sea semejante a nosotros, con los límites nuestros. Y por eso no estamos viendo el poder de Dios o la gloria de Dios actuando. El Dios que ellos crearon a su imagen y semejanza. Resumiendo este primer punto, saber de Dios nos puede llevar a conocer a Dios. Y el conocer a Dios nos puede llevar a mejorar nuestra alabanza y nuestra adoración. Vuelvo a decirlo. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? O sea, yo puedo saber muchas cosas de Dios, como usted que le digan, digamos, del presidente y usted sepa hasta dónde nació, historia, leyó una historia y todo, pero una cosa es que usted lo haya saludado, le haya dado la mano y lo conozca de verdad, etcétera. Entonces en la iglesia, como se habla mucho acerca del tema de Dios, a veces podemos saber mucho de Dios, pero realmente no conocemos a Dios. No conocemos. Vuelvo a decirle, para llegar a conocer a Dios, primeramente yo tengo que saber de Dios. O sea, es muy importante yo estudiar y conocer cuáles son las características de Dios, o qué enseña la Biblia de Dios, o qué es Dios, porque a medida que yo voy conociendo de una persona, por ejemplo, puede ser que yo necesitaba un arreglo de electricidad en mi casa y estaba hablando con un electricista durante mucho tiempo, pero nunca sabía yo que era un electricista. Hasta que de pronto un día conversando, hablando, todo es, no, si yo estudié electricidad, yo sé, pues, ay, pero si yo tengo un problemita en la casa, no, si eso es pan comido para mí. Y como él es electricista, pues yo le dije, le conté, viene y lo hace. Pero en mi ignorancia, yo puedo tenerlo al lado mío, hablar con él, tener un problema de electricidad y al no conocerlo, de nada me sirve tener al electricista de amigo mío. Gloria a Dios. Entonces, conocer a Dios es lo único que nos puede llevar a tener una mejor comunión con Él. ¿Cómo se sabe si hay una buena comunión con Él? Si yo puedo tener una verdadera alabanza y una verdadera adoración. Porque una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Entonces, vámonos a un segundo punto donde podríamos ver saber de Dios y conocer a Dios. Romanos capítulo 1, el versículo 21, por favor me lo colocan en la pantalla, hermano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que está diciendo Pablo aquí es que está afirmando que aún gente rebelde, aún gente que no conoce a Dios, aún gente pecadora, tiene conocimiento de Dios. ¿Sí? Tiene conocimiento de Dios. Aunque ese conocimiento es un conocimiento limitado. Ese conocimiento que ellos tienen es como relación entre criatura y creador. O sea, todo mundo dice que es criatura de Dios.
Todo el mundo dice que es creación de Dios. Entonces hay mucha gente, la mayoría habla de Dios, pero habla como una criatura. Yo sé que soy formado por Dios y su creador. Pero a donde Dios nos quiere llevar a través de su palabra, es a que nosotros pasemos a un paso más adelante que se llama relación entre padre e hijo. Entre hijo con su padre. Y hay una gran referencia en que entre un hombre ve a Dios como el grande, el grandote que está allá arriba, y yo aquí como medio asustado y a veces necesito algo, le digo, si puede tener misericordia de mí, si puede compadecerse de mí, ayudarme. Y otra cosa es llegar a sentirse uno hijo, hablarle como hijo a un padre y pedirle algo que necesita. Hay una gran diferencia entre eso. Y eso es lo que es la verdadera comunicación. El conocimiento de Dios jamás puede ser tomado meramente como conocimiento académico. O sea, una de las cosas que a veces se dice, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, ahora estamos estudiando, por ejemplo, la Escuela del Ministerio, estamos viendo el tema del pastorado y casi nadie se ha metido a estudiar un tema del pastorado y ver todas las características de lo que exige Dios para que alguien venga a ser pastor y de lo que nosotros podemos llegar a dar. Y estábamos viendo, por ejemplo, el tema que estábamos terminando el día de ayer, es consejería pastoral, y las clases de consejería y cómo llegar a una persona. Y una de las cosas que se enseña en el instituto, en la escuela del ministerio, es que el instituto o la escuela del ministerio puede dar conocimiento, o sea, puede llegar a dar información, puede abrirnos la mente a entender mejor su palabra, a entender mejor a Dios. Pero eso, si ese entendimiento que yo tengo de la palabra no lo llevo entonces a tener una comunión y una relación con Dios, la letra mata entonces. La misma letra nos juzgará. El mismo conocimiento nos hará daño. Porque nos puede llegar a hacer, por ejemplo, problemas que pueden venir es a envanecernos, que porque sabemos más. ¿De qué sirve saber más o saber menos? Si ese conocimiento nosotros no lo volvemos una relación con Dios. Si no lo volvemos una relación. Si yo puedo saber mucha teoría acerca de Dios, pero de la teoría se dice que hay que pasar a la práctica. Y dice, la práctica hace al maestro. Yo recuerdo un muchacho en Colombia que salió de la universidad, graduado con título y todo, y estaba pasando, allá lo llaman hojas de vida. Y lo pasó a una parte y otra, y lo rechazaban que por no tener experiencia. Y decía, pero ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad de trabajar? Entonces, ¿de qué servía tener un título si dice no tiene la experiencia? Entonces, ¿qué fue lo que se mató las pestañas allá y estudió y todo eso? Pues le dio información, pero normalmente el que puede tener toda la información a la hora de la práctica se da cuenta que hay muchas cosas que tiene que aprender. Suena bonito cuando están en el papel y cuando se estudia y todo, pero a la hora de la práctica termina dándose cuenta que le faltaba mucho, pero cuando se sale con el título parece ser el supercampeón. Y así mismo nos puede pasar nosotros, podemos conocer mucha letra de la palabra de Dios, pero no aplicada a una realidad de tener una relación con Dios, un acercamiento a Dios, que realmente nosotros, digamos, pasamos de la teoría a la práctica. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Entonces, la verdadera adoración es el resultado de una comunión con Dios. O sea, el único que de verdad puede adorar a Dios es el que puede tener una comunión con Dios. El que puede llegar a sentir a Dios. El que puede llegar a meterse en el ambiente espiritual. Mientras nos quedemos en la carne, nunca llegamos a adorar a Dios. Nunca es nunca. Alabado sea Dios. Entonces, una verdadera adoración no es un rito. Una verdadera adoración es una... ¿cómo lo llamaríamos? Es una relación con Dios. A su nombre, hermanos. Aunque hay muchas cosas más que necesitamos nosotros para mantener la relación con Dios,
Pero es muy importante, bendito sea el Señor, la comunión con Él a través de la adoración, porque la adoración mejora nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que es la adoración? La adoración es la respuesta que la criatura le da a su Creador. Cuando conoce a Dios, cuando lo entiende a Dios, entonces reacciona adorándole. ¿Por qué le adora el hombre? ¿Por qué el hombre puede adorar a Dios? Porque llega a entender quién es Dios y también llega a entender quién es Él. ¿Quién es Él? El mismo Isaías, que predicaba con gran autoridad, cuando tuvo un encuentro con Dios, dijo: ay, soy hombre inmundo de labios y ambito. Entonces se bajó su ego, su conocimiento personal, se fue al piso. Cuando tiene un choque terrible con el Dios que él predica, pero ahora tiene un encuentro personal con Él y se da cuenta de que Dios es más grande de lo que él piensa y también se da cuenta que Él es más pequeño de lo que él creía. Alabado sea el nombre del Señor. Más pequeño de lo que él creía. Entonces, conocer a Dios o llegar a esa relación con Dios, cuando el hombre comprende más de Dios, le nace decir: cuán pequeño soy, cuán grande es Él. Merece toda mi adoración, merece toda mi alabanza, merece toda mi gratitud, merece que le dé mi vida entera. Pero quien no tiene esa relación con Dios, se le hace tan difícil la vida cristiana. Está tan seducido a caer en el pecado, en la maldad, lo atraen las cosas del mundo, lo atraen las cosas de allá, porque al no tener una comprensión de Dios y le adora como costumbrismo y como un religioso más, entonces así mismo ni se gozan las cosas de Dios ni se goza allá afuera. Porque va y participa de cosas allá, pero la conciencia la acusa: yo sé que estoy haciendo mal, yo conozco la palabra, yo conozco la iglesia. Pero viene y se goza con Dios, pero no lo puede hacer con plena sinceridad porque sabe que está haciendo cosas que no son correctas. Y por eso es que muchos cristianos viven así como el yo-yo, les decía, ¿no? O el yo-yo, lo llaman ustedes. Para mí es el yo-yo, para ustedes es el yo-yo. Entonces bajan y suben. Bajan y suben y no pueden tener una estabilidad en la vida espiritual, sino que viven en la moda. Si como que hay un bajón espiritual, ellos están allá a la moda. Si hay un avivamiento, una campaña o algo así bonito, entonces se están subiditos así. Entonces viven así, sube y baja. Es prácticamente imposible tener una relación con lo desconocido. ¿Cómo va a tener una relación con alguien que no conoce? Eso es prácticamente imposible, hermanos queridos. Los atenienses eran que tenían una estatua o yo no sé qué era lo que tenían ahí, como una placa o algo así, donde decían: al Dios no conocido, ¿no? Exactamente. Me imagino que ahí era donde menos adoración había. Porque si no conocen que Dios es, si existe, si no existe, no, yo creo que igual le prendían una vela por si al caso, ¿no? Más bien por librarse la conciencia, pero no había una verdadera adoración, porque no hay una verdadera oración cuando usted entiende que ahí está Dios, usted está hablando con Él, le conoce. Imagínese, si al caso existe un Dios por ahí que no lo conozco, pues aquí vengo a hacerle una pequeña adoración, ¿no? O sea, yo me imagino que de todos los altares ese era el que menos adoración tenía, porque un Dios desconocido. ¿Cómo puede haber una buena relación con un Dios que no conocemos? Alabados al Señor. A ver, imagínese. Un joven está hablando con la jovencita por teléfono y ella le dice: ¿qué es lo que más te gusta de mí?, le dice la jovencita. Y el joven llega y le responde, le dice: lo que más me mató son tus ojos azules. Y ella le responde: ni azules son verdes. Entonces, ¿cómo dice ahí que eso era lo que tenía pensando y todo? Si eso nomás ya le quita todo el valor de las palabras que está diciendo. Porque le diga: lo que más me impactó fue aquel día que se levantó en el salón de clase y dio ese reporte y habló con tanta
Eso me impactó, hasta el día de hoy lo recuerdo. Dice, no fui yo, era mi hermana. Un golpe bajo. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, ¿cómo todo eso? Así es lo que dice que piensa en mí, así es lo que dice que me conoce, así es lo que... Una relación funciona mejor cuando hay un amplio conocimiento. Amén, hermano. Un amplio conocimiento. O sea, entre más conozco a Dios, mejor puedo adorar a Dios. Porque entre más le conozco, más me admiro de Él. Porque Dios tiene que provocarnos a nosotros admiración. Porque hay personas que hasta ven a Dios como un ogro, ven a Dios como tal vez el padre que los maltrató, ven a Dios como... Entonces tienen ese concepto así de Dios, que se acercan a Dios pero no con admiración. El que conoce a Dios, le nace una admiración por Él muy grande. Un deseo de decirle algo bonito, de agradecerle, de adorarle, de decirle algo precioso, gloria al Señor. En el mundo que estamos viviendo, hermano, el concepto de Dios se está desapareciendo. Ya no está viendo a Dios como el grande, como el poderoso. No, a Dios se está identificando, hermano, de una manera tan abstracta, imprecisa. O sea, ya en realidad le han perdido el sentido de lo que es Dios. Y algunos piensan que Dios es todas las cosas. Se ha perdido, y cuando no hay un concepto claro en el mundo de qué es Dios, pues no nace entonces la adoración a Dios. No nace el deseo de culto, nace el deseo de reverencia a Dios. Eso se ha ido perdiendo, hermano querido. Y el problema entre los cristianos, el problema que tenemos los cristianos, metámonos todos ahí mismo, es, la palabra que se usa es que somos antropocéntricos, ¿no? O sea que buscamos a Dios pero buscando el bien de nosotros, el bien nuestro. Nos acercamos a Dios pensando, ¿qué vamos a recibir de Él? Lo primero que nosotros podemos decir, hermano, es que lo que más anhelamos es nuestra salvación. ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Quién no desea ser salvo? ¿Quién no se siente feliz de ser un hijo de Dios? De ser salvo. Es más, cuando pensamos en las obras que Dios hace, que Dios me sana, que Dios me liberta, que Dios me suple lo necesario, que Dios no me deja, entonces ahí nos sentimos tan felices y no nos damos cuenta que lo que estamos satisfaciendo es nuestra necesidad. Nuestra necesidad. Entonces recibimos algo de Dios, gloria a Dios, gracias a Dios, pero no estamos adorando a Dios, ni estamos reconociendo a Dios, ni estamos admirando a Dios, sino estamos contentos por lo que Dios nos dio. Estamos contentos por una necesidad que nosotros podemos suplir. Y por eso hasta saltamos en un pie y hasta nos alegramos. Y ve al creyente que recibe una respuesta de Dios, como salta y como brinca y como... ¿Estamos entendiendo a dónde vamos, hermano? El qué es lo que nos provoca a nosotros la adoración a Dios, si es la admiración a Dios o es el deseo de que Dios supla nuestra necesidad, y cuando Dios la suple nosotros le adoramos y nos estamos haciendo un culto a nosotros mismos. Un culto a nosotros mismos, alabado sea Dios. Lo básico del cristianismo debería ser Dios. Se dice que nosotros predicamos un mensaje que sea cristocéntrico. Eso da a entender que nuestro mensaje tiene que ser Cristo el centro. Y dentro de la iglesia lo más importante, hermano querido, debe ser la presencia de Dios. El grande debe ser Dios. Y puede venir el predicador que venga aquí, pero Dios sigue siendo el grande. Dios sigue siendo el grande. Alabado sea Dios. Tiene que haber admiración por Dios. Usted es capaz de decir, cuán grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué lindo es Dios. Pero no por expresión así teórica, aprendida, sino que usted siente admiración por Dios. Si usted no puede admirar a Dios, tampoco va a sentir el deseo de respetarlo.
Después de usted estar aquí cantando en el culto, puede ir allá a pecar, puede ir allá a tener malos pensamientos, a hacer varias cosas, lo mismo tranquilo, como nada, porque no tiene un conocimiento, ni una admiración, ni un respeto, ni una reverencia a Dios. Una reverencia a Dios. Podemos adorar a Dios solo si lo conocemos. Ahora, para conocerle, tenemos que tener bien claro una cosa, hermano. Lo único que podemos conocer de Dios es lo que Dios mismo se ha revelado a sí mismo. O sea, mi mente es finita, yo soy pequeño, Él es infinito, se sale de los límites de nuestra mente. En realidad, ninguno podríamos conocer a Dios, porque Él es Dios. ¿Qué hay parecido a Dios? Nada. Dios es Dios y no, nuestra mente finita trata de ubicar a Dios dentro de los límites del conocimiento que tenemos. ¿Cómo sería Dios? Vamos a pintar a un ancianito con barba blanca y cabello, dando a entender que es muy sabio, muy viejo, muy... Hasta ahí. O sea que nuestra imaginación al pensar de Dios solamente puede meter a Dios en algo que nuestra mente pueda identificar. Y tiene que ser algo parecido a nosotros, ¿no? Gloria sea al Señor. Entonces la adoración depende de que nuestros conceptos de Dios correspondan a las pautas dadas en su revelación. O sea, mi legítima adoración es que yo conozca a Dios según la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Según como Él se muestra de sí mismo, así es que yo puedo realmente adorar a Dios. Tiene que quitarse de mi mente el concepto que yo pueda tener de Dios o cómo me imagine a Dios. Por imaginarse a Dios que salen los idólatras. Se inventan los ídolos y se inventan la cosa y todo porque se imaginan ellos a Dios. Dios no puede decir que Dios es como nosotros, pero más grande, grandototote. ¿Sí? O sea, antropomorfismo, ese que dice que trata a Dios de hablarnos en un lenguaje que lo podamos entender, aunque no sea así. O sea, que esa es la palabra de Dios. Entonces, el niño puede preguntar y puede decir, ¿cómo es Dios? Y nosotros no podemos decir una claridad, Dios es así o Dios es así o Dios de esta manera. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1. Y me va a ir pasando los versículos, por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién está hablando? Muy bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí vamos encontrando algunas pautas. Para llegar a Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Si me conocieseis a Jesucristo, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien entiende a Cristo, quien comprende a Cristo, quien ve la revelación de Cristo, conoce al Padre. Conoce al Padre. Siga. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Cristo estaba la revelación de Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta el 14 me lo pone. De cierto digo, el que en mí cree, ahora se viene la aplicación a nosotros. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea,
¿Cómo conocían a Jesucristo? Jesucristo era la revelación del Padre. ¿Alguien quería conocer al Padre? Mire a Jesús. Yo no hablo las palabras por mi propia cuenta. Yo hablo lo que Dios quiere o el Padre quiere que yo hable. Yo cumplo su voluntad, me someto a Él. Ahora nos manda la aplicación a nosotros y dicen, si ustedes creen en mí, se tiene que reflejar en que las obras que yo hago, las hagan ustedes también. Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Siga el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué nombre? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, para poder hablar en el nombre de Jesucristo, yo tengo que vivir y hacer las obras que Cristo hace. Se tiene que reflejar en mi vida. Pablo decía, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, alabado sea Dios. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios es morir yo y permitir que Cristo se refleje en mi vida. Y para que eso suceda, tengo que hacer las obras de Él y vivir de acuerdo a Él. ¿Cómo voy entonces a vivir de acuerdo a Él si no le conozco? Si no sé cómo Él actúa, si no sé cómo Él pensaba, si no sé cómo Él actuaba, si no conozco su palabra, si no veo sus acciones. Entonces, preocuparnos en conocer a Cristo, conocer su palabra, es preocuparnos en cómo yo voy a vivir, cómo yo voy a caminar. Entre mejor entienda a Jesús y mejor pueda aplicar su conocimiento en mi vida, mejor voy a ser como Él. Me tengo que parecer a Él. Tiene que reflejar nuestra vida a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Entonces, hermano, Job capítulo 11, el versículo 7 nos dice algo. Mire cómo dice esta expresión. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Quién puede descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Verso 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Póngame el 9 también. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Verso 10. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. ¿Qué creen ustedes? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, nunca. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea, nunca. Hermano querido, yo quiero abrirles a ustedes el apetito en esta tarde. Y en que nazca en nosotros el deseo de tener una relación, una comunión con Dios, con Dios. O sea, yo he visto hermanos que a veces se van a un retiro, se van a un lugar y dicen, ay Señor, yo quisiera caerme al suelo. Ay Señor, yo quisiera danzar como danzan otros. Ay Señor, yo quisiera que a mí me hicieras un milagro como lo has hecho a otro. Y el afán nuestro no debería ser tanto preocuparnos por experiencias, por cosas que son la añadidura. La preocupación nuestra es, Señor, yo quisiera sentir tu presencia. Yo quisiera conocerte mejor. Ese debería ser como el hambre y la sed. Mire, cuando Dios se revela a su vida, yo no sé si Él lo tumba, yo no sé si Él lo pone a danzar. Usted puede quedarse lo más tranquilo del mundo y puede sentir la presencia de Dios. Pero lo que más nos debe anhelar nosotros es tener
Mire, el día que nosotros nos pase lo que le pasó a Juan, dice, caí como muerto cuando tuvo la presencia de Dios. Así le pasó a Daniel también. Decía Habacuc, pudrición entró en mi hueso, me estremecí dentro de mí a la presencia de Dios. Y sus vidas cambiaron completamente cuando tuvieron un encuentro con Dios. Entonces, lo que nos hará alejar a nosotros del pecado es que haya temor en nuestros corazones. Temor. Cuando yo sé que los ojos de Dios me están viendo y voy a hacer algo malo, hermano, yo le tengo temor a Dios. Un respeto tan grande, hermano querido. Un respeto grande a Dios. Que eso me aleja de cometer pecado. Pero yo no voy a tener temor ni respeto a Dios si no he tenido una buena comunión con Él, una relación con Él, si no le conozco un poquito. Entonces es lo que vamos a tratar de seguir escudriñando en la Biblia. Ver los atributos de Dios que nos muestra la Biblia para que nos ayude a ver con más amplitud cuán grande es Dios. Si uno se pone a decir, si uno le pregunta a los creyentes cómo es Dios, usted dice, bueno, es todopoderoso, es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo, en teoría a veces lo sabemos hasta recitar de memoria. Hasta recitar. Pero una cosa es, hermano querido, que usted vaya a hacer algo malo y usted sienta aquí los ojos de Dios mirándolo. Que usted se sienta tan mal, que usted le falló en algo a Dios, que usted se sienta tan mal, que le den ganas de llorar y correr a un rincón a arrepentirse, porque dice, le fallé a Dios, me siento tan mal. Pero que fallemos a Dios y no sintamos ni cosquillas, que tengamos una rabieta, hagamos lo que sea, nos vamos a... ¿ve? Mientras no hay temor a Dios, no hay verdadera comunión, no hay verdadera alabanza, no hay verdadera adoración. Verdadera adoración. Cuando usted deja algo para agradar a Dios, usted nunca más lo vuelve a tomar. Pero cuando usted hace algo para agradar a los hermanos, al pastor o el que dijo. Usted no ha visto a veces jóvenes que a veces llegan y, ay, bueno, ya recibí clase de bautismo, todo ya. Voy a dejar los aretes ahí, las pinturas, todo eso, ya nunca más eso. Pero un día tuvieron un bajón espiritual, lo primero que salen corriendo es a buscar dónde están y a ponérselo, a pintárselo y todo eso. Eso demuestra que nunca lo hicieron por amor a Dios ni por temor a Dios, sino solamente porque le dieron una enseñanza, le dijeron no hay convicción. No hay convicción. Pero el que tiene convicción de las cosas y el que hace por temor a Dios, lo que deja, lo deja. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? El que tiene temor a Dios, lo que deja, lo deja. Y no tiene problemas en dejarlo. Ay, es que esto es lo único que me gusta. Ay, esto es tan pequeñito. Por esto no me va a juzgar Dios. Por esto tan pequeñito no me va a castigar Dios. Oye, le ponemos límites así, ponemos ahí porque no hay ese verdadero encuentro con Dios que nos dé temor de Dios. Temor, el temor nos aleja de lo malo. Hay que conocer al Dios de la Biblia, hay que conocer al Dios creador del universo, hay que tener experiencia con Él, eso nos va a hacer temblar cuando queramos pecar. Temblar. Quisiera terminar, hermano, otra vez en lo que dije hace un ratito. Si el niño pregunta cómo es Dios, nosotros tenemos que sencillamente decir, no hay forma de identificarlo con nada en esta tierra. No hay nada, nadie puede decir cómo. Aún hasta en la mitología griega, ustedes sabían que hacían dioses y semidioses. Pero cuando usted ve esos dioses y semidioses, usted se da cuenta que son prolongaciones de lo que ya se tiene en la mente. O tienen rostros de animales, o músculos grandes, o un mismo hombre grandotote, cara feroz. Pero es identificar a su Dios como algo que ya conocen, lo tratan de hacer grande, fuerte, gruñones, según para identificar qué quieren decir del Dios. Pero el Dios que nosotros adoramos, no hay con qué compararlo. No hay con qué compararlo. No podemos decir, la figura de Dios es así. No se puede comparar. ¿Cómo es Dios? Dios es como es Dios. Y como no hay más dioses, pues no se puede comparar a nada. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? A nada se puede comparar. Bendito sea Dios. No obstante, mis hermanos, existe en la creación el testimonio claro de Dios.
Claro, o sea, cuando la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios, o sea, la creación en su totalidad, lo que nos hace ver a nosotros es cuán grande es Dios. No cómo es Dios, pero sí cuán grande es Dios cuando vemos la creación. Ni es Dios algo que podamos imaginar, gloria sea al Señor. No es algo que nosotros podemos fabricar ni inventar. No trate de inventarse a Dios. Sencillamente, lo único que podemos decir es cuán grandes obras Dios hace. Y ahí es donde entran los atributos de Dios, lo que es capaz Dios de hacer, lo que es Dios independiente de nosotros y lo que es Dios que se refleja en nosotros. Alabado sea el Señor. Resumamos para terminar. Nuestro conocimiento de Dios se limita estrictamente a lo que ha sido revelado en su palabra de Él. O sea, ¿cuánto puedo conocer yo de Dios? Lo que Él mismo ha revelado acerca de Él. Número 2, lo que podemos de conocer a Dios es relativo a nuestra capacidad de comprender. O sea, basado en ese conocimiento que yo tengo, alabado sea Dios, Dios se revela a mi vida, Dios me deja sentir su presencia y eso va a ampliar mi conocimiento acerca de Dios por esa experiencia que tengo con Él. Entonces podemos decir que adoración es contemplación de Dios y no de nosotros mismos. Por favor, termino leyendo esta oración que hizo un fariseo, Lucas 18:11. Aquí está adorando a Dios. ¿Qué dicen ustedes? Lucas 18:11, la oración de un fariseo. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Oraba con quién? A ver, ¿lo ven todos allá atrás? ¿Con quién era que oraba él? Dice que el fariseo oraba. Y ese es el peligro de hacer nuestras oraciones orando con nosotros mismos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dice. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Déjelo ahí. ¿Para qué seguir hablando del publicano? Ahí ya es otra oración. Entonces aquí vemos la oración de este hombre que lo que se está contemplando es a sí mismo. O sea, esas oraciones que hacemos nosotros, por ejemplo, Señor, tú sabes que yo llevo 20 años sirviéndote, yo no me he apartado de tu camino. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a responder eso? Yo te he ayunado, no sé, hasta tenemos los días contados. Como si ya Dios nos debiera algo por algunas pequeñeces que hemos hecho. Y empezamos a decir, Señor, yo me he apartado de esto, yo he hecho. No nos glorifiquemos a nosotros mismos, hermano. No creamos que porque hacemos algo para Dios estamos haciendo mucho. Lo importante de nuestra oración no es, mire, una de las personas del egoísmo humano, lo que hablamos hace un rato, es que a mí me tienen que reconocer, a mí no me valoran, a mí no me quieren, a mí no me tienen en cuenta, a mí no me... Esa preocupación del ego tan grande se muere en la presencia de Dios. Se muere en la presencia de Dios. Ese egoísmo puede desaparecer en nosotros cuando realmente encontramos a Dios. Cuando decimos no importa si me miran o no me miran, si me agradecen o no me agradecen, yo sirvo y trabajo para Dios y hago las cosas de corazón. Si me aplauden, bueno, si no me aplauden también está bueno. Ay, lo lindo de servir a Dios, aleluya. Lo lindo es que Dios esté contento con lo que yo haga. Contento con lo que Dios haga. Entonces, podemos decir que adoración es la contemplación de Dios, no de nosotros. Cuando usted puede admirarse de la grandeza, cuando usted puede decir cosas lindas de Dios, cuando usted está admirado de Dios, usted está adorando. Ahí es que usted está adorando. Nadie tendrá un conocimiento total de Dios, pero sí tenemos la Biblia, que la Biblia fue escrita en un lenguaje humano, un lenguaje adecuado para nosotros. La Biblia nos da afirmaciones y declaraciones que nosotros podemos entender. Así que aproveche la Biblia, escudriñe la Biblia, lea la Biblia. Yo no sé si era mi hermana Gloria o alguien en estos días que estaba diciendo, alabados a Dios, que David, alguien de la clase estaba diciendo, David tenía tantas frases para adorar a Dios, tantas frases. ¿Cómo sacaba tantas palabras para decirle cosas lindas a Dios? Tiene que ser porque había conocido a Dios, porque tenía una relación con Dios, porque tenía un conocimiento verdadero por Dios. Entonces, cuando alguien tiene un encuentro verdadero, Dios tiene que decirle a Dios.
Qué lamentable y qué triste cuando alguien dice, no puedo orar a Dios. No sé ni qué decirle a Dios. No me nace nada decirle a Dios. Qué lamentable eso, ¿no? Qué lamentable. Vamos de pie, mis hermanos. No se pierda las enseñanzas que vamos a seguir hablando sobre el tema de Dios. Vamos a seguir mirando en la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de sí mismo. Tenemos que enamorarnos de Dios. ¿Cuántos quieren enamorarse de Dios? Enamorarnos de verdad. ¿Cómo vamos a admirar a alguien que no le conocemos? ¿Cómo vamos a respetar a alguien de que no sabemos nada? ¿O cuánto será el conocimiento que tenemos de Él si es pura teoría y realmente no hay práctica? No lo sentimos de verdad. Queremos que la iglesia mejore su alabanza y su adoración a Dios. Aleluya. El jueves estábamos felicitando el culto de las damas, porque el jueves hasta se perdió el orden, no se llevó orden, dirigieron, cantaron, se lloró, se alabó a Dios, buena palabra, todo hubo. El jueves no se llevó el culto en el orden que era y la presencia de Dios se movió. A veces nos limitamos nosotros a un molde, a una manera de hacer que limitamos el mover de Dios. Y a veces Dios quiere meterse y nosotros decimos, Señor, perdón, no tienes parte porque es que estamos en culto. Y el culto era para Él, pero Él a veces está afuera mirando ahí, si me dejaran entrar a ese culto. Y solamente los verdaderos adoradores serán los que han tenido un conocimiento del Señor. Gracias por tu palabra. Esta palabra es linda, bella, hermosa, Señor. Esta palabra tiene tanto para nosotros, Dios.